E inmediatamente entonces damos entrada al doctor Jiménez Capellán, que está con nosotros. Buenas noches, doctor, y bienvenido a la revista. Sí, buenas noches, Judy. Gracias por permitir llevar al pueblo mocano las informaciones sobre el cáncer de próstata y sobre todo este órgano importante para nosotros los urólogos y especialmente para todos los hombres del país y del mundo. Antes de entrar directamente a cáncer de próstata, vamos a orientar dónde está la próstata y todas las informaciones que usted considere un preámbulo importante antes de entrar al tema real. Sí. La próstata es un órgano esencialmente masculino que está en el hueco pélvico. Es un órgano que compone la porción proximal de la uretra, que es el conducto que saca la orina desde la vejiga hacia el exterior. Y como órgano importante, tiene la particularidad de que en la edad fecunda, en la edad fértil, es un órgano que produce el motor que empuja los espermatozoides para que haga una rápida fecundación. O sea, es lo que produce la energía que hace que camine, que marche hacia adelante, hacia el útero, para que sea fecundado el óvulo femenino. Está ubicada en se llama espermina, y eso está ubicado en una enzima producida por la próstata. Y ahí la importancia de la próstata. Solamente sirve básicamente para eso. Y obviamente no tiene ninguna función desde el punto de vista sexual, aunque se considere que es un órgano sexual. Ok, ¿el hombre debe chequearse la próstata constantemente? ¿Cómo es el seguimiento normal que debe el hombre acudir al médico y el chequeo? Sí, las enfermedades de la próstata se inician básicamente en la edad, en varias etapas. En la primera etapa de la vida, o sea, desde los 40 años hacia abajo, donde el hombre es sexualmente activo y sobre todo si hay cierta promiscuidad. Lo que más nos afecta al hombre son las prostatitis, las inflamaciones de la próstata. La prostatitis aguda, que luego se convierten a prostatitis crónica y son verdaderamente un dolor de cabeza, no solamente para el paciente que sufre la enfermedad, sino para el médico, porque es de muy difícil manejo, porque los antibióticos a este nivel llegan con mucha dificultad, a pesar de ser un órgano muy irrigado. ¿Pero a qué edad debe el hombre acudir por primera vez a un chequeo de próstata? Normalmente, si no hay ninguna sintomatología desde el punto de vista infeccioso, debe acudir para prevenir el cáncer o hacer un peritaje sobre el cáncer, porque no solamente de ahí en adelante, de los 40 años en adelante, es que es más frecuente el cáncer, pero también se presentan, por desgracia, con muy poca frecuencia por debajo de los 40 años. Se reportó un caso en Colombia hace unos 6 años en un congreso a los 39 años, y se consideró que era uno de los casos más jóvenes que se había presentado y se había publicado. Sin embargo, en Moca, no fue mi caso y por suerte que no me llegó a mí, es un paciente de 28 años que llegó con un cáncer. Cuando me llamaron para ver qué se podía hacer, yo simplemente le dije, lamentablemente ahí no podemos hacer nada, ya con el nivel de PSA que tenía, el tacto rectal, y a esa edad, a un par de meses el paciente murió. Usted hablaba de que deben acudir a los 40 años al chequeo de próstata, a menos que haya una sintomatología. ¿Cuál es, o sea, qué tipo de síntomas debe alertar al hombre para entonces ir? Sí, lo primero que siente un paciente con afección prostática tumoral es igual
a que tiene un problema de tipo hiperplasia, de tipo benigno, o sea, tiene disuria, tiene ardor, puede tener dificultad, puede tener polaquiuria, o sea, orinar mucho de noche, nocturia, disminución del chorro miccional. Todo depende del crecimiento y del grado de obstrucción de la vía urinaria inferior. Entonces, estos pacientes muchas veces tienen síntomas urinarios, pero, ojo, no todos los pacientes que vienen con cáncer prostático tienen síntomas urinarios. La mayoría de los casos que yo diagnostico aquí en esta oficina obedecen a pacientes que vienen espontáneamente a hacerse un chequeo rutinario de la próstata. Y con simplemente uno hacer un tacto rectal, hacer una evaluación digital de la próstata, me permite, Judy, imagínate, esto es la anatomía prostática y la forma de cómo está, la dureza de cómo está la próstata al tacto rectal. Cuando introducimos el dedo en el recto, en esta forma, nosotros podemos palpar, sentir que hay cambio en la consistencia de la próstata y podemos discernir que ahí puede haber un problema. Hay enfermedades como las calcificaciones prostáticas que producen induración, y la misma prostatitis sí produce induración, pero uno tiene la manera de cómo buscarle la vuelta, la más forma, método diagnóstico como el PSA, que es una analítica que nos da mucha ayuda en definir si puede o no haber. Además, si el paciente es joven y tiene mucha sintomatología urinaria, es importante no solamente llevarse de la dureza, ni porque el PSA esté alto, no hay que acudir a una biopsia, hay que descartar de que el paciente tenga una infección de la vía urinaria, una infección prostática, que aumentan mucho más el valor del PSA que el mismo cáncer. Entonces, hay que tratar adecuadamente a estos pacientes para poder definir si sí o no pueda tener el cáncer. Doctor, en las mujeres con el cáncer de mama estamos orientadas a el toque en los senos para poder detectar alguna dureza, algún cambio en nuestros senos, y entonces si hay una diferencia de lo normal, acudir al médico para detectar el cáncer a tiempo. Los hombres, ¿pueden hacerse ese tacto renal ellos mismos para tener una evaluación previa antes de ir al médico? Definitivamente no es posible, porque no hay forma de cómo hacerse uno el tacto. Necesariamente tiene que ir a un médico general, a un médico que no solamente el urólogo hace tacto rectal, cualquier médico puede hacer tacto rectal. Ahora, interpretar cuando puede haber problemas, ya sí, eso son cosas que le concierne al urólogo. Y de hecho, muchas veces nosotros mismos decimos, tiene sus analíticas normales, ese paciente no tiene cáncer, y le hacemos el tacto y decimos que no. Sin embargo, he encontrado muchos casos que sí tienen tumor y teniendo su valor de PSA en límite que se considera normal. Y es importante que yo diga esto, porque para la Asociación Mundial de Urología, estamos hablando para la Asociación Americana de Urología, donde nos reunimos muchísimos urólogos del mundo a discutir estos problemas, se determinó hace 5 años que el valor normal estándar para definir un tumor prostático, el valor estándar es 2.5, no un valor de laboratorio que es de 0 a 4. Ahora bien, todo depende de la edad. No es igual tener un paciente que a los 40 años tiene 2 de PSA que un paciente que a los 50 años tiene 2 de PSA, no es lo mismo. Ese paciente que tiene 40 años y tiene 2 de PSA, que tiene una orina negativa, que no tiene una induración prostática que no ha sido
no ha tenido infección de las vías urinarias. Es un paciente que hay que estudiarlo adecuadamente porque lo más probable en 5 años va a tener un cáncer metastásico. ¿Por qué? Porque en el joven, y nosotros insistimos en eso, en el hombre entre los 40 a los 55 años consideramos que es un hombre joven. Ya después de los 60 ya es una persona madura, así como yo, ¿no, verdad? Y Luis, que ya pasó de los 60. Entonces, estos pacientes sí hay que evaluarlo, ser muy meticuloso en la evaluación. Muy meticuloso, porque lo más probable, nosotros haciendo esas evaluaciones y detectándoles el tumor, podemos curarlo. Doctor, pero hay un cuco para los hombres y es acudir al urólogo a hacerse el tacto. Hay otra forma, y lo sabemos porque nosotras las mujeres también nos da trabajo ir a hacernos nuestro chequeo, pero yo digo que el cuco más grande lo tienen los hombres por ese tacto que hay que hacerle. ¿Hay otra forma que se pueda determinar, o si no hay otra, qué llamado usted me le hace a los hombres? Porque realmente entonces vamos cada vez con esa limitante a seguir aumentando el cáncer de próstata si no atienden y acuden a ese llamado. Mira, el tacto rectal es el valor diagnóstico más importante, es lo que nos da la alerta. ¿Duele? No duele. Si duele es porque está infectada la próstata, no debe doler. Además se hace tan rápido que es una sensación, le queda una sensación a uno, porque yo me lo hago todos los años y yo no me he desmayado. Entonces, no, es indispensable. Y no es necesario, no, es indispensable. Le puedo hacer varias anécdotas, pero le voy a hacer una muy importante. Llega un médico en Agua, no voy a decir el nombre, viene con un familiar y me dice: usted trató a mi papá, yo quiero que usted me le haga un tacto a un amigo. Le dice, me trae los análisis, me dice, digo, no, tengo que hacerte el tacto, tú tienes 2.5 de PSA. No, pero el urólogo me lo hizo en esta semana y me dijo que estaba bien. Yo le dije, bueno, está bien, él te lo dice, pero yo tengo que tener mi concepto y mi valoración sobre ese tacto rectal y definir si tú tienes o no, si a mí me parece que es normal. Entonces accedió, después de conversar un poco, accedió y le digo, bueno, independientemente, no me interesa saber qué médico lo vio, yo difiero, y para mí usted tiene un tacto positivo y usted debe de hacerse una biopsia. Me costó otra terapia, tuve que darle para convencerlo de que debía hacerse la biopsia. Al final accedió, se hizo la biopsia, no solamente estaba en una sola muestra, estaba en toda la muestra, tenía cáncer. Entonces me dice, tengo 59 años, ¿qué usted me va a hacer? Digo, no, definitivamente a usted hay que hacerle una cirugía radical, total, llevarle la próstata, llevarle los ganglios. Y me dice, bueno, ya yo había pensado en eso, el momento me dijo que estaba positivo, eso es lo que yo me quiero hacer, y efectivamente, mientras decía la primera biopsia que era un Gleason 6, cuando se le hizo otra vez la anatomía patológica, resultó que en un lado tenía Gleason 8 y en otro lado tenía Gleason 7. Eso es un paciente que cuando ese valor del PSA le llegue a 4 o le llegue a 5 y diciéndole que tiene un tacto negativo, esto es un paciente que va a tener metástasis, va a tener siembra a otro lado, y este paciente no se va a poder curar. Entonces va a llevar terapia neoadyuvante, medicamento, castración, en fin, el fin de la vida va a llegar rápido para ese paciente.